Buenos Aires. Hoy nos toca las 10. 22 minutos para las 12 del mediodía. Estamos en el canal de la ciudad, estamos haciendo Hoy Nos Toca. Y una de las situaciones que hemos vivido desde el principio de la pandemia fue de alguna u otra manera lo que podríamos llamar las informaciones falsas, informaciones incompletas, informaciones tendenciosas, tergiversadas, que generalmente se la conoce como fake news. Estamos comunicados con Soledad Gori, ella es especialista en inmunología y coordinadora de ciencias anti-fake news del CONICET. Soledad, muy buenos días, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Nacho Bobano, Fernanda Arena, Santiago Russo, te saludamos desde aquí. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias a vos. ¿Podés contarnos de qué se trata el grupo que de alguna forma liderás y que trata de atajar la fake news, de sacarnos la venda de los ojos, de poder darnos herramientas para distinguir una cosa de la otra? Sí. Bueno, es un poco todo eso que acabas de decir. Nosotros somos un grupo de científicos y científicas que trabajamos en CONICET y que tenemos nuestras propias investigaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, me especializo en inmunología y otros que se especializan en cáncer, hay diferentes temas de trabajo, pero todos tenemos que ver con inmunología en su mayor medida y esto nos tocaba muy de cerca, ¿no? Porque justamente, bueno, ahora todos casi que somos expertos en inmunología, ¿no? Los ciudadanos que nos escuchan todo el tiempo. Y entonces esto nos tocaba muy de cerca y nos llegaban muchas noticias falsas, muchas cadenas de WhatsApp al principio, en marzo 2020, sobre tratamientos milagrosos, sobre formas de detección de si estabas infectado o no, y bueno, mucha desinformación, ¿no? Después además impactaron también en los medios de comunicación, vimos muchas noticias basadas en trabajos preliminares y bueno, al principio ya que empezamos a tener todas esas consultas y dudas de nuestros allegados que por ser científicos nos preguntaban y dado bueno el compromiso social obviamente que tenemos, empezamos a cranear este proyecto y a ponerlo en manos de CONICET que muy receptivamente lo tomó y la verdad que no tenían algún proyecto de comunicación pública de la ciencia, así que comenzamos a hacer este proyecto que nosotros mismos comunicamos, desmitificamos estas fake news basados en evidencias científicas disponibles, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer y contribuimos a la plataforma Confiar y además en nuestras propias redes sociales. Ya tenemos más de 20.000 seguidores en cada una de las redes, así que la verdad que creció mucho el proyecto. Ahora, Soledad, lo que también me parece que el concepto de fake news en algún momento va apareado de una especie de maldad, ¿no? O de una especie de operación. Digo, porque yo tal vez desde la ignorancia puedo compartir algo que me mandan por WhatsApp, pero tal vez es la ignorancia y no la maldad. Totalmente. Bueno, eso está bueno. En comunicación igual, la verdad que se distingue. Lo que pasa que uno habla de fake news en general para hacerlo un poco más sencillo, pero en verdad la fake news sí o sí es falsa, intencionalmente falsa. O sea, es algo que se manda a rodar a propósito con una intención de generar daño, de sensibilizar. Generalmente utilizan nuestros sesgos cognitivos, ¿no? Entonces nosotros tendemos a sensibilizarnos, a tener una reacción emocional y por eso compartimos esa noticia, pero que inicialmente fue creada. Eso sí, es la fake news y se le llama también desinformación. ¿Sí? Después está la información que, bueno, lamentablemente uno comparte pensando justamente que como se ajusta a nuestras creencias, como nos la manda gente conocida, todos esos son sesgos a los que apelamos sin quererlo y terminamos compartiendo, ¿no? Entonces, en verdad, están las dos cosas. Está la fuente de desinformación, que es el superpropagador, que sería cada uno de nosotros, que cree que esa noticia es verdadera y la comparte pensando que es verdadera, noticia o información, y está el que la genera, ¿no? A propósito, sabiendo que es falsa. ¿Cómo podemos distinguir, Soledad, entre una información errónea y una fake news? Bueno,
A ver, es difícil hoy en día, creo, distinguirlas realmente con lo que está pasando. Me parece que al haber tanto flujo de información es más complejo. Las fake news inicialmente estaban asociadas a cuestiones políticas, ¿no? En verdad es como que todo tiene que ver con una polarización, ¿no? Aprovechar una polarización en una crisis, como en este momento, en una crisis sanitaria. Entonces eso tiene como un interés político por detrás, pero también hay de intereses económicos. Lo hemos visto con el dióxido de cloro, por ejemplo, ¿no? Claro. Como que hay un detrás, una persona que hace esa fake a propósito para que justamente se viralice y para poder ganar, tener una ganancia, ¿no? La información errónea, podemos decir, en verdad que podría ser, por ejemplo, algunas noticias del principio de la pandemia, cuando se informaba mucho más que ahora, sobre COVID-19 y que todo era noticia. Por ejemplo, un trabajo preliminar que en verdad todavía no tenía por qué ser comunicado al público, era comunicado igual porque necesitaban noticias de COVID-19 y la gente quería saber todo sobre COVID-19. Algún error de interpretación podría ser una información errónea. Pero sí, para la persona, para el ciudadano de a pie, es difícil darse cuenta si tiene una intencionalidad o no detrás, aunque bueno, creo que ya algunos atentos ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? Cuando hay algún manejo, más que nada cuando tiene que ver con lo político. Pero Ahora, si no, la verdad que sí. Soledad, perdón que te interrumpa. ¿Debiéramos leer cada cosa que leemos buscando una intencionalidad? Mirá, lo que se aconseja es que uno desconfíe siempre que lea, primero que lea toda la noticia, porque leer los titulares, de hecho hay un estudio de Twitter que vio que el 60% de las personas compartían las noticias solo leyendo el titular. O sea, no habían cliqueado el link para leerla y ya la habían compartido. Por esta reacción que te digo afectiva, que nos agarra, que necesitamos compartir lo que creemos que se ajusta a nuestras propias creencias y lo queremos compartir con nuestra burbuja, ¿no? En las redes sociales además están las burbujas por los algoritmos que se crean. Entonces, generalmente nos vinculamos con personas que piensan igual. Entonces nos da mucho placer compartir algo con las personas que sabemos que lo van a aplaudir, podríamos decir. Entonces, primero leer toda la noticia, porque normalmente el titular vende y después abajo en el cuerpo de la noticia está un poco mejor explicado, más real, ¿no? Pero sí se aconseja desconfiar hasta de nuestros propios sesgos, porque uno mismo tiene ese precondicionamiento, dependiendo, por ejemplo, de la ideología que tiene. Entonces ya lee un medio quizá con una base, ¿no? Ya desconfiando o al revés, o ya queriendo que sea real lo que dice. Entonces, lo mejor es sí, tratar de creer que hay una intencionalidad por detrás como para uno poder ser más crítico. La idea es ser crítico de lo que uno está leyendo, ¿no? Y poder chequear fuentes antes de compartir. Y si no, ante la duda, no compartir. A ver, Soledad, estamos en nuestra propia aldea, pero esto es mundial. Sí, total. Totalmente. Totalmente. Esto se ve en todo el mundo. De hecho, como te decía, las fake news como término arrancó en Estados Unidos cuando fueron las elecciones de Trump, con lo cual es algo que se ve que es mundial y con lo que pasó particularmente con COVID-19, se vio los mismos tipos de desinformación. De hecho, esos bulos, por ejemplo, en España se les llama bulos, son los mismos, y lo del origen, por ejemplo, natural o artificial del virus, o sea, el origen del virus como algo de laboratorio, por ejemplo, es un bulo o es una fake que dio vueltas por todo el mundo, ¿sí? O sea que en ese sentido estamos en la misma todos, y la parte como la polarización política y el juego de los medios de comunicación, todo eso se ve en todo el mundo, no solamente aquí. A ver, después, Soledad, Sí. vos sos muy joven, pero en mi época todavía había canillitas vendiendo el diario a viva voz, ¿no? Como diciendo, extra, extra, renunció Nacho Boano. Y ponele que yo sea ministro de Economía. Y resulta Ojo que que... te van a levantar en algún medio con un grafo que dice que renunciaste. Claro, no, pero extra, extra, renunció Nacho Boano. Y justamente yo era ministro de Economía. Yo iba, compraba el diario y había renunciado a casarme por iglesia. Había renunciado, no a lo que la gente supone. Entonces, Claro. esa trampa marketinera, ¿es una fake news? Y a ver, yo te diría, entra en realidad en esto que se llama ahora clickbait y sharebait, ¿no? Que es un poco poner un titular, es una noticia que en realidad no es falsa,
pero que es engañosa, se le llama así, contenido engañoso, porque el título no tiene que ver con el resto, o con lo que está pasando realmente, ¿sí? Es jugar a que te llame la atención, entonces vos termines cliqueando o termines comprando el diario, en el caso del Canillita, pero que en verdad después cuando lo lees decís, pero esto era, de hecho pasó con las vacunas, por ejemplo, con respecto a voluntarios que habían muerto, por ejemplo, pero no estaban vacunados, eran del grupo placebo. O una persona que 30 días después de vacunarse lo partió un rayo. Y que esa era la noticia, pero en realidad no tenía nada que ver con la vacuna. Pero poner vacuna vendía, Claro. ¿no? Entonces, sí, eso se le llama contenido engañoso, en verdad, en los que hacemos comunicación lo llamamos así. No es una fake. Nosotros igualmente en esos casos, cuando las analizamos y ponemos todas las evidencias, sí, la verdad que analizamos los titulares más que toda la noticia en sí, porque sabemos qué es lo que la gente comparte, aún sin leer la noticia completa, ¿no? Y la verdad que tiene una intención, es una intención económica por detrás, claramente. Sí, ¿sabés que hay una escena de una película? Voy a tratar de resumirla muy rápidamente. La película se llama Día de Entrenamiento. Ethan Hawke, Denzel Washington. Denzel Washington es un policía con mucha experiencia. Ethan Hawke es un joven policía. Denzel Washington está leyendo el diario y Ethan Hawke lo interrumpe. Y Denzel Washington le dice, ¿yo sabés por qué leo el diario? El 95% de lo que dice el diario es mentira, pero me entretiene. Entonces, ¿cómo es también que la gente va al consumo de la noticia para entretenerse y no sabemos tanto si para informarse? Y con esto quiero decir, ¿cuánto de una noticia está para entretenerte? El ejercicio, una información por la mitad, ¿cuán falsa es? Claro. Es buena la apreciación y creo que tengo dos cosas para decir de eso. Lo que sí se vio mucho también es que en este tipo de nuevo, cómo cambió, ¿no? Cómo cambió el tema de los medios de comunicación en el último tiempo, que es más mercantilista, podríamos decir. Justamente lo que se hace es darle las noticias que también alimentan a tu propio público, ¿no? Y eso también hace que el titular esté escrito de una manera o de otra, ¿no? Porque justamente lo que haces es seguir manteniendo a ese consumidor que sabe que es como que se hace ahí un círculo vicioso, porque vos le das lo que está esperando, ¿no? La forma, por lo menos, de dar la noticia. Uno lo puede ver con diferentes medios, diferentes diarios, lo ve realmente, es increíble, pero pasa eso. Y otra cosa sobre las distracciones que decías recién, o de divertirse o de verlo para entretenerse, también sí hay estudios donde se vio que justamente cuando las personas están distraídas viendo, por ejemplo, en redes sociales, justamente tienen menos capacidad de pensamiento crítico. Entonces, cuando tienen muchas publicidades y ven redes sociales y tienen muchas cosas que ver, ¿no? En la pantalla, ahí es donde más se comparten las noticias falsas, porque es como que uno está más distraído y es más difícil poder tener un pensamiento crítico y decir, no, esto es falso. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo, además, Claro. miramos las redes sociales para distraernos, esa es la realidad, pero entonces hay que estar mucho más atentos todavía, porque cuanto más distraídos estamos, más caemos en la información falsa. La verdad es que después, si las personas consumen los medios, eso también hay estudios, hay estudios donde hay mucho consumo de medios, por ejemplo, pero no hay tanta confianza en ellos, ¿no? Como que no es que todas las personas que los ven confían 100% en lo que dice esa persona, pero te aseguro que por todas las consultas que nos llegan hay muchas personas, y quizás hasta a veces más mayores, que son los que más suelen caer en las fakes que tiene, y eso está estudiado, digo, no es por un tema, no lo estoy diciendo yo, digo, está estudiado, que caen más que nada las que tienen que ver con las redes sociales. Les cuesta mucho discernir si es real o no lo que les están mostrando, y entonces la verdad es que muchos se la terminan creyendo, ¿no? Como que es difícil ese juego. Sí, ¿sabés qué me parece, Soledad? Digo, mientras hablaba, se me vino la imagen de la comida rápida y la información rápida, ¿no? La comida rápida es, tengo hambre, bueno, dale un sanguchito, y de golpe la información rápida también, a ver qué pasa. Este dijo esto, este dijo, pum, qué malo, que no me gusta, ahí, viste, es un gorila, ahí, viste, es un peroncho, pum, fui a otra cosa. Digo, con respecto a esto, ¿cómo visualizás vos la conducta de la gente para informarse de aquí a futuro? ¿Será más rápida? ¿En algún momento va a querer decir, no, me tomo más mi tiempo? ¿Hacia dónde vamos?
Y bueno, a ver, lo que nosotros esperamos, y hay varios sectores que ya están queriendo empezar a hacer algo así, y tenerlo también hasta mismo en las escuelas, ¿no? La educación de lo que se le llama ciudadanía digital y educación digital, ¿no? Como que justamente poder aprender todos estos sesgos y estos manejos que tienen la información falsa, para estar atentos y para poder justamente no caer tan fácilmente, no reaccionar, ¿no? Emotivamente ante cada fake news, que es lo que en verdad intentan, ¿no? Es justamente, como te decía, sensibilizarnos y condicionarnos, que quizás a nivel político, bueno, igualmente para mí particularmente es grave también, ¿no? Terminar votando un partido basándote en fake news, ¿no? Es gravísimo, pero más grave creo nos demostró esta crisis sanitaria lo que pueden hacer las fake news, ¿no? Porque pueden atentar directamente contra nuestra salud y la de nuestros seres queridos, con lo cual yo espero que, bueno, este tipo de proyectos como este que hacemos nosotros, más allá de que siempre llegamos obviamente después, ¿no? Porque en definitiva estamos desmitificando algo que ya salió en varios canales y que nunca tiene la misma repercusión la desmentida que la información falsa, ¿no? Por eso es que en realidad debería chequearse antes, no haber un grupo de gente chequeando después de que salió la noticia, debería chequearse antes realmente, pero eso ya no ocurre porque es lo que te decía, vende mucho más un titular engañoso que un titular, que dice no se sabe todavía, ¿no? ¿Quién va a cliquear algo de que si no se sabe? No, la conclusión es que es apresurado decirlo. Bueno, creemos que nosotros este tipo de proyectos ayudan a que las personas se den cuenta de los sesgos que tenemos y que empiecen a ejercitar su pensamiento crítico y si no lo tienen a formarlo, pero creo que es muy importante la educación ya desde pequeños, que empezar a saber más en el mundo de las redes sociales y que esto no va a cambiar, no van a desaparecer las fake news, tratar de sí como cada ciudadano poder ser responsable y saber a qué se enfrenta y bueno, y qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Soledad, te agradecemos enormemente tu tiempo, beso enorme y bueno, éxito con el proyecto. Esperaremos tener más tiempo para leer las noticias con más tranquilidad. Sí, por favor, por favor. Un beso grande y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Soledad. Muy bien. Y ahora nos metemos en los contenidos del Ministerio.